UNED Derecho, videoclase. El segundo pilar clave en derecho internacional privado es aquel que corresponde a la ley aplicable. Es decir, una vez que hemos concretado la competencia judicial internacional, ya sea de los tribunales españoles, ya sea de los tribunales de un país miembro de la Unión Europea, queda por plantearse la segunda cuestión: ¿qué ley aplico al fondo de la controversia? Por ejemplo, si dos súbditos alemanes con residencia en Palma de Mallorca pretenden divorciarse, podemos determinar, en base al reglamento 2201, si los tribunales españoles son o no competentes para conocer de ese divorcio. Pero todavía, en caso positivo, en caso de que sepamos, en aplicación de ese reglamento, que el juzgado de primera instancia de Palma es competente para conocer de ese divorcio, todavía nos queda por determinar qué ley se aplica al fondo, es decir, qué ley se aplica a ese divorcio para disolver el vínculo. Y aquí tenemos dos opciones: o bien se aplica el Código Civil alemán o bien se aplica el Código Civil español. Estas cuestiones, esa cuestión que consiste en determinar qué ley se aplica al fondo de la controversia, si es el Código Civil alemán o si es el Código Civil español, son cuestiones que genéricamente denominamos cuestiones de ley aplicable. Claves también. Repare el alumno que una cuestión de ley aplicable solo se da cuando previamente hemos determinado la competencia judicial internacional. Si un tribunal español o un tribunal de un país miembro de la Unión Europea no es competente, difícilmente podrá darse una cuestión de competencia judicial internacional. En este ámbito, en el ámbito de la ley aplicable, las cuestiones que se plantean son muy similares, estructuralmente hablando, a las que se plantean en el ámbito de la competencia judicial internacional. Es decir, nuevamente en este ámbito de la ley aplicable tenemos una serie de reglamentos comunitarios que trastocan considerablemente la solución que prevé en este ámbito el ordenamiento jurídico español. Repare el alumno que mientras la competencia judicial internacional está regulada en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma interna, la norma interna de ley aplicable está prevista en el Código Civil, básicamente artículos 9, 10, 11 y 107. Ocurre de la misma forma que ocurría en la competencia judicial internacional que los artículos 9, 10, 11 y 107 del Código Civil solo son de aplicación si y solo si no existe un reglamento comunitario o un convenio de La Haya en materia de ley aplicable que sustituya la aplicación de la norma interna. En la medida en que jerárquicamente son superiores tanto el reglamento como el convenio, se aplican primero los reglamentos y solo en su defecto la norma interna. ¿Qué reglamentos tenemos en el ámbito de la ley aplicable? Básicamente tres. De especial importancia, el reglamento Roma I sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Convendrá el alumno que el supuesto que más se da en el tráfico externo, el tráfico jurídico externo, es aquel que tiene que ver con una compraventa de lo que sea, es decir, materia contractual. Bien, el reglamento Roma I parte de un principio de la autonomía de la voluntad, es decir, deja a las partes que sean ellas libremente las que elijan el derecho aplicable al fondo de su controversia. Es decir, un empresario español puede pactar con un empresario alemán la aplicación del derecho francés al fondo de la controversia, de tal forma que sea ese el que regule los plazos para entregar la cosa, las consecuencias de no entregar la cosa, etc. Esto es una cuestión que además se hace bastante en la práctica, dependiendo del nivel de especialización de la materia en cuestión. Bien, en consecuencia, el primer criterio de aplicación es el de la autonomía de la voluntad. Las partes eligen el derecho que quieren al fondo de la controversia y solo si las partes no determinan un derecho aplicable al fondo de la controversia, será el juez, en su caso, el que deba determinar, en aplicación del reglamento Roma I, qué derecho aplica al fondo de la controversia. El reglamento Roma I, que tiene carácter universal, es decir, el juez español lo aplicará siempre y cuando la materia esté incluida en su ámbito de aplicación material, establece que en defecto de autonomía de la voluntad de las partes se apreciará o se aplicará la regla de los vínculos más estrechos, es decir, será el juez el que determine, a la luz de las circunstancias, cuál es el ordenamiento jurídico que presenta unos vínculos más estrechos con la controversia. En este sentido, por ejemplo, se establece también con carácter general que la ley del domicilio de la persona que debe realizar el pago de la cosa, la ley de la residencia habitual, es la ley que
en términos generales, con excepciones, como también prevé el reglamento, es la que presenta los vínculos más estrechos con la controversia. Es un reglamento clave, el alumno debe desbrozar su articulado, por lo menos las 8 o 9 primeras normas, que son las normas de conflicto. Verá que tiene unas normas de conflicto general y que tiene unas normas de conflicto específicas para determinadas materias. Por ejemplo, sector del contrato de seguro, contrato de trabajo y contrato con consumidores. El segundo reglamento clave en este ámbito, relativamente nuevo, es el denominado Reglamento Roma II, que es de aplicación a las obligaciones extracontractuales. De la misma forma que realiza el Reglamento Roma I, el Reglamento Roma II establece una serie de conexiones, generales en principio, y luego establece una serie de conexiones específicas para materias específicas. Creo que desborda el análisis de esta presentación entrar a desbrozar el alcance de cada una de ellas, pero el alumno debe reparar en que para determinadas materias existen cláusulas de derecho aplicable específicas, ¿no? Y esas materias las tiene que retener el alumno de cara al caso práctico. Por otro lado, el tercer reglamento en vigor en materia de ley aplicable es el reglamento relativamente nuevo, 1259, sobre ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. En este ámbito sí me gustaría poner de relieve que es un reglamento que se ha desarrollado dentro de lo que se denomina cooperación reforzada y que, por lo tanto, es un reglamento que no afecta a todos los países miembros de la Unión Europea. Desde esta perspectiva, su ámbito de aplicación es bastante más restringido que los reglamentos Roma I y Roma II. Y, como su propio título indica, establece la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. La dificultad también de este ámbito de la ley aplicable es que, junto con esos tres reglamentos que hemos visto, conviven todavía en el ordenamiento jurídico español una serie de convenios de la Haya. No voy a entrar al detalle de cada uno de ellos, simplemente me voy a limitar en este ámbito a citarles lo que yo entiendo son los tres convenios sobre ley aplicable más importantes. Y siguen siendo importantes porque, por ejemplo, el convenio de ley aplicable a los accidentes de circulación por carretera sigue en vigor, aunque sea una materia que esté incluida en el ámbito de aplicación del reglamento Roma II, materias extracontractuales, por la especificidad que supone. El mismo reglamento Roma II prevé que siga en vigor este convenio. Pues bien, a los efectos que ahora nos importa, el alumno debe retener también que existen una serie de convenios en materia de ley aplicable que trastocan la solución que prevé el Código Civil en este ámbito. Por ejemplo, el convenio sobre ley aplicable en materia de sucesiones establece una serie de conexiones en la norma de conflicto que son distintas a las conexiones que establece el Código Civil. El alumno debe, por tanto, entrar en el análisis básico de estos convenios y entender el juego de estas normas de conflicto. Solo en defecto de reglamentos comunitarios y solo en defecto de convenio de la Haya en materia de ley aplicable, ya sea accidente, circulación por carretera, sucesiones, responsabilidad extracontractual, son de aplicación las normas que prevé el Código Civil. Insisto, 9, 10, 11 y 107, que son unos artículos relativamente largos y que son de aplicación supletoria, es decir, solo se aplicarán en defecto de aplicación de los reglamentos europeos. Concluyendo, de la misma forma que hemos visto en el ámbito de la competencia judicial internacional, en el ámbito de la ley aplicable la dificultad está en determinar qué norma, qué reglamento, qué convenio o qué norma del Código Civil es la aplicable al caso concreto. Es importante que el alumno no aplique cumulativamente todas las normas que tiene en la cabeza, que es un error muy común. Es decir, debe analizar y decir por qué está a favor de aplicar un reglamento, un convenio o la norma prevista en el Código Civil. Debe elegir entre esas tres normas aquella que estime que es aplicable al supuesto y debe explicar por qué es aplicable al supuesto. Una vez que determina cuál es la norma aplicable, ya sea la norma de conflicto prevista en Roma I, la norma de conflicto prevista en Roma II, ya debe desarrollar mínimamente los puntos de conexión que prevé esa norma. Con esto se alcanzaría pues todas las expectativas que hemos puesto en los requisitos que exigimos para aprobar el examen. Y esto es todo en materia de ley aplicable. Muchas gracias.